¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock disponible por Vía X. Conversaciones necesarias en este Chile que se escribe día a día y te lo decimos todos los días miércoles. Es imposible escribir pensando hacia el futuro si antes no conocemos el poder de nuestra historia. Profesor. Señor Stock. Estoy para entonadito, se da cuenta. ¡Oh, profesor! Estoy sacando canto lírico. Algo operático. Sí, operático, sí. Es que la historia hay que ser en un escenario hay que ser lírico, vehemente. Ya. Profesor. Vamos a por eso. El fruto del árbol del conocimiento. Qué adecuado, qué pertinente. Para que nos ilumine y dejemos de ser alumnos. Profesor. Para que aprendan los cabros una vez por todas. Ahora que se están cerrando el semestre. ¿Está de vacaciones la que la hora de los cubos. Yo ya estoy más o menos listo, puse todas las notas. Por eso que andaba manchado con sangre este profesor. ¿Cómo puso todas las notas que tenía. Claro, ahí, bueno, sin comentarios. Sin comentarios, pero sí, ya se cerró el semestre, ya se subieron las actas. Vaya este minuto de silencio por los que cayeron en el cumplimiento. Hay una fecha final de actas, claro, que nada que hacer, ¿no? Claro, ¿a quién no lo rajaron? Claro. Que levante la mano. Yo padecí matemáticas en séptimo, octavo básico. Sí. Me eché el ramo una vez. Tuve que ir a nivelación en enero. Estaba súper contento. Profesor, hablando de sangre corriendo por las calles. Sí. Vamos a hablar de un tema también que tiene que ver mucho con eso, incluso con traición, con puñaladas, con cosas que se dicen, con el fragor de las campañas electorales, porque parece que esto que vamos a ver ahora no ha pasado ahora nomás. No. Este titular, por ejemplo, también tiene historia hacia atrás. Cuando Matei anuncia querella de Renovación Nacional por esta campaña asquerosa que ella señaló y que no confirma apoyo entonces a Kast en segunda vuelta, me han tratado como enemiga, no como contrincante los republicanos, se refiere al partido de José Antonio Kast, me han tratado como enemiga y me han tratado de destruir. Incluso los trató de tropa de matones, ¿no? A todo este grupo de bots que según ella vienen todos del partido republicano. Y acá dice el mostrador, esto el día de hoy, que no suelta Kast y la culpa de seguir y retuitear a estos bots republicanos que ponen en duda sus capacidades mentales, ¿no? Eso es lo que están haciendo estos bots y por eso ya está tan enojada. Y bueno, se supone que estos van a gobernar juntos. ¿Sí? Claro, uno de los dos pasa a segunda vuelta, ¿no? Sí. Bueno, claro. Parece que no es tan novedoso. No es para nada novedoso y sobre todo, a ver, yo creo que esto que está haciendo esta denuncia Evelyn Matei tiene que ver un poco con lo que a veces nosotros no conocemos y que la historia tampoco se conoce tanto por el común de las personas. Es un poco como las cocinas del poder, ¿no? Claro. Cómo se hacen los arreglos y en particular al interior de los partidos o los conglomerados, ¿no? Cómo se decide ahí quién va a ser el candidato finalmente antes de enfrentarse a las urnas, ¿no? Entonces es una cosa política y que en ciertos sistemas políticos son decisivas, ¿no? Sobre todo cuando se tiene o se supone que se tiene asegurado al candidato. Perfecto. La pelea es la previa, ¿no? Y esa es muy sangrienta, como las guerras civiles, ¿no? Son las más atroces. Bueno, las luchas al interior de los partidos y los conglomerados, como lo que está ahora ocurriendo en el sector de la derecha, pueden ser muy feroces. Y en la derecha sobre todo, historia, ¿no? Sí, solo en la derecha. Digo sobre todo. Claro. Veamos lo que ha dicho entonces la historia, profesor, porque a raíz de esto usted nos preparó la siguiente clase. De vuelta a la pizarra nomás, profesor. Vamos. Aquí aprovechando... Otras campañas asquerosas. Comillas, ¿no? Claro, parafraseando a doña Evelyn, ¿no? Elegimos de lado y lado acá. Que ha denunciado. Sí, no, por supuesto. Claro. Sí, no, ahí son todos funcionales, digamos, a este tipo de maniobras, ¿no? ¿Y dónde le ponemos el punto inicial a esto, profesor? O sea, que hay muchas que van a quedar afuera porque no alcanza tenemos que estar hasta el próximo martes haciendo el programa. Claro. O sea, el ánimo no es hacer una especie de espectáculo de degradación de la política, sino que más bien mostrar cómo, en cierto modo, el poder se maneja, ¿no? Tras bambalinas. Tiene sus códigos. Sí, o su falta de códigos también, ¿no? Y bueno, empecemos por el principio, ¿no? Dijo el Guaso. 1810. Ah, ya. Para que no quede duda. Claro. Ya. Sí, bueno, 18 de septiembre, que todos conmemoramos con mucha alegría, ¿no? En las fiestas patrias, es la instalación de nuestra primera Junta de Gobierno. Y todos conocemos, o la gran mayoría de los chilenos conocen
aquello, pero no se sabe mucho qué pasó ahí realmente, qué hubo detrás Claro. y cómo se llegó a escoger a estos sujetos que conformaron esta tal primera junta de gobierno, quién los eligió, de qué manera, cuál fue el procedimiento, cuáles fueron las luchas, claro. y por ahí, digamos, también ciertas campañas del terror, como la que aquí está denunciando doña Evelyn, que también estuvieron presentes en nuestro primer acto de soberanía política. No me diga que cuando ya don Mateo de Toro y Zambrano ya le estaban haciendo al Conde de la Conquista campañas de terror y todo. ¿Y cómo se eligió tal cual. cómo se eligió entonces a todo este cabildo? ¿Cómo se eligió a la gente que nos representaba? Claro, la primera Junta de Gobierno tiene que ver con un contexto mundial, ¿no? Que es el colapso de la monarquía española por la invasión napoleónica en 1808 y el que surjan en toda Hispanoamérica estas famosas juntas de gobierno, que lo que plantean es que se van a hacer cargo del gobierno mientras al rey Fernando los franceses lo tienen preso, ¿no? Porque evidentemente no vamos a obedecer a los franceses. Y en España se crean juntas de gobierno para administrar el poder mientras tienen a Fernando preso, ¿no? Ya hay una junta de Sevilla y otra junta de Cádiz, un consejo de regencia que a su vez llama a los españoles americanos, así nos llamaban, porque éramos todos españoles, pero estos de acá y los otros de allá. No existía el concepto de patriotas, o sea, hablaba de patria de manera general, pero no patriotas y realistas como bandos antagónicos. Se supone que todos apoyábamos al rey, ¿no? Ya. Entonces, en el caso chileno, ocurre además una situación que agrava este conflicto, que es que el último gobernador español, del cual hemos hablado en otras ocasiones, el señor García Carrasco, estaba muy desprestigiado por una serie de hechos que comete que lo dejan en muy mal pie. Entonces, esta crisis política además tenía un gobernador... Ahí está, Antonio García Carrasco. Claro, el que lo pintó la tenía mala. Torvo. Torva la mirada, sí. Entonces... hacia mediados de 1810 había gran agitación en Chile por esta situación política. Perfecto. Y bueno, la Real Audiencia, que era entonces algo así como la Corte Suprema y que era el bastión de los realistas y que también tenía ciertas prerrogativas ejecutivas, porque generalmente el gobernador además era presidente de la Real Audiencia, como si ahora el presidente de la República fuera también presidente de la Corte Suprema. No existía separación de los poderes del Estado en aquel entonces. Y bueno, la Real Audiencia, que está muy preocupada de esta agitación y que García Carrasco está muy desprestigiado, cita a don Antonio a una reunión para pedirle que renuncie, ¿no? Que en realidad su posición es insostenible y que es mejor nombrar a otra persona para apaciguar los ánimos. Y finalmente él acepta renunciar y a quien nombran, según lo decía la norma, entonces, antes de que el rey designe a alguien, digamos, por su voluntad, era al militar de mayor graduación existente en aquel entonces en el territorio. Y ese era don Mateo de Toro y Zambrano. Ah, era militar, había sido militar este caballero. Sí, pero fue un nombramiento militar que le dieron el año anterior como un nombramiento honorífico. Ya estamos por los requisitos. Nunca levantó un sable, ¿no? Él era una persona de gran prestigio y de gran fortuna, sobre todo. Él era de la nobleza, había comprado un título de nobleza en el siglo XVIII, era el conde de la Conquista. ¿Lo compró ese sí? Se compraban los títulos de nobleza en aquellos felices tiempos. O sea, ese sable que tenéis es para la pura foto del sable. Sí, ese es el bastón de mando. Bastón y que va a de ser mando. muy importante en estos hechos. Pero en la otra mano tiene un sable colgando. Claro. Él es Nunca salió de la funda ese sable. No. Ya. O sea, si lo sacó, no fue para combatir, ¿no? A él lo nombran brigadier. Y eso del año anterior, 1809, justo así. Se lo otorgan. No habían querido entregárselo, pero esta crisis de la monarquía española y la necesidad de mantener a las élites de las colonias leales hace que estos nombramientos se agilicen. Mira. Entonces dice, ya démosle el cargo de brigadier a don Mateo, total, ahí para que nos apoye. Y craso error, ¿no? Porque cuando llega esta situación política y tienen que nombrar al sucesor, surge don Mateo. Y la audiencia está feliz, porque don Mateo tenía 85 años de edad. 85. Era muy anciano y en esa época era ya realmente Matusalén. Era como 120 años de ahora. Era extraño llegar a esa edad tan provecta, ¿no? Entonces estaba don Mateo y a la audiencia dice este caballero, que ya está muy anciano, lo podemos manipular. Así que vamos a tener a este tipo, lo vamos a nombrar para desactivar la oposición a García Carrasco, para desactivar estas ínfulas juntistas y lo vamos a manejar nosotros de la audiencia. Y nombran a don Mateo y le dan el famoso bastón de mando. Y él es nombrado gobernador de Chile. Ya el bastón de mando era entonces... Ya ahí tiene el bastón, ¿no? Y él estaba con su bastón. Esto antes de la piocha, que son las cosas republicanas. Disculpe, profesor, ¿a quién se le ocurrió entonces toda esta marihuanza de nombrar a alguien que podían manipular? ¿De qué Al sector? presidente de la Real Audiencia, el señor Ballesteros. Ya.
Él fue el de la genial idea, ¿no? Los llamados realistas. Exacto. Sacamos a García Carrasco, ponemos a don Mateo y lo manipulamos. Y aguantamos mientras llega un gobernador nombrado por el rey, que luego llega la noticia de que habían nombrado un sujeto, un tal Elío, ¿no? Que era un tipo muy autoritario. Y bueno, y esto al bando, digamos, de los que querían junta no les gustó nada. Y empezaron a maniobrar de la misma manera que la audiencia para influir a don Mateo. Y al pobre don Mateo lo tenían loco, porque él era muy anciano, según cuentan, influenciable, ya un poco menguada su capacidad de raciocinio, ¿no? Entonces muy influenciable y con una familia muy numerosa, muy influyente, con mucho dinero, y que estaba en su gran mayoría inclinada hacia el bando juntista, ¿no? Entonces, ¿qué le decían a don Mateo? Le decían, mire don Mateo, hay gran agitación en las calles, está el despelote, la plebe se va a sublevar. Hay gran inquina entre estos dos bandos, ¿no? De los juntistas y los que no. No, todavía no se hablaba de patriota y menos de realistas. Claro, todos estábamos por el rey, se supone, ¿no? Así que lo que hay que hacer, don Mateo, es llamar a una junta donde estemos todos representados y de esa manera desactivar esta tensión, ¿no? Ese era el argumento de los que querían junta. Y los de la audiencia decían, no, don Mateo, no llame una junta, porque cuando se han llamado juntas ha sido porque la situación es grave, porque hay amenaza exterior, porque está en una crisis, y no es el caso acá. Y si llama una junta, se va a desatar el caos. Entonces, pobre don Mateo ya ni dormía. Le metían miedo de lado y lado. La Casa Colorada, que está ahí al lado de la Plaza de Armas, era el domicilio de don Mateo. Ahí iban al pobre don Mateo a cuchicharle, ¿no? A él lo nombran gobernador en julio de 1810. 2 meses antes de la primera Junta de Gobierno. O sea, como en esta época de 1810. Exacto. Él va a ver en julio, si no me equivoco, el día 13 de julio. Imagínese. O 16 de julio. Entonces, tuvo 2 meses don Mateo en pura zozobra, ¿no? Lo tenían al pobre en pánico absoluto. Más encima viene la idea de que va a llegar este gobernador nombrado por el rey, que era muy detestado. Y la cosa es que finalmente el día 12-13 de septiembre se reúnen en la casa de don Mateo un grupo de sujetos partidarios de la Junta. En particular le habían instalado a 2 secretarios privados, un secretario y un asesor, porque él estaba recién en el cargo y no los tenía, que eran 2 juntistas declarados, don Gaspar Marín y don Gregorio Argomedo, que van a ser parte de la primera Junta. Ya. Y estos 2 le cuchicheaban, ¿no? Oye, ahí está la casa de don Mateo Vittorio Zambrano, la Casa Colorada, sí, ¿no? que ahora entonces, es museo. Lo que se habrá vivido dentro de esos pasillos entonces en esta época. Sí. No, ahí se cocinaba la cosa. Aquí se cocinó todo. Ahí fue, en esa casa fue todo. Mira. ¿No? Entonces lo tironeaban. Ahí se cocinó entonces la primera Junta de Gobierno. Ahí se cocinó el inicio de la independencia de Chile, en esa casa. Claro, el museo que ahora es Museo de Santiago, que yo recomiendo que lo visiten porque está restaurado y está muy bonito. Qué bueno que se mantuvo en pie después de tanto terremoto también, ¿no? Sí, muy firmes, de las pocas casas coloniales que aún se preservan. Ya. Entonces, finalmente don Mateo dice, bueno ya, llamemos a la famosa Junta, ¿no? Ya. Y otro que era muy importante era el secretario del Cabildo, que era don José Miguel Infante, que en esa época era joven, aunque no lo crean, alguna vez Infante fue joven. Alguna vez todos estos gallos fueron jóvenes. Eran todos jóvenes, ¿no? Y bueno, y convencen a don Mateo y llaman a que se haga una junta. Y ahí estos agarran papa. Ya. Y la audiencia se entera y o sea, Infante fue el cocinero de la cuestión. Infante, Argomedo y Marín. Esos eran los 3. Los Saldívar de la época, ¿viste? Que Saldívar dice que las cocinas en la política son muy importantes. Sí, que son indispensables. Aquí la cocina de la Casa Colorada era importante. Sí. Y la familia de don Mateo, que en su gran mayoría estaban por, digamos, la Junta, ¿no? Y de esta manera dicen, bueno, lo que vamos a hacer es llamar a este Infante, cuando ya no era joven. Ya, que ya perdió la chasquilla ya. Claro. Ya. Da la idea que Infante siempre fue pelado, ¿no? Como la otra vez que quería encontrar una foto joven de don Frei Montalva, como imposible. Bueno, nació con terno. Claro, Montalva, siempre ya, nació con terno y peinado para atrás, así bien engominado. Y haciendo así, ¿no? Claro, nació así. Esta criatura es un animal político. La patria joven. Claro, la patria joven, aquí llegó. ¿Y qué chanchullo entonces se armó acá, digamos, para seguir en la historia de eso? Claro, mira, el día 17 de septiembre se hace la cocina final, el aderezo, ¿no? Se juntan ahí todos estos sujetos, ¿no? Un día antes, la noche anterior. Claro, que el día siguiente era feriado.
Claro, estaban todos en 18. Claro, estaban haciendo su Melvin. No, bueno, para ver cómo lo hacen, ¿no? Y la idea es llamar un cabildo abierto, que es una antigua institución española, que el cabildo es la corporación de la ciudad, pero cuando hay una situación de emergencia, este cabildo llama a los vecinos para que resuelvan esta situación de emergencia, tomando a los vecinos como depositarios de la soberanía, ¿no? Ese es, digamos, el argumento político detrás de la convocatoria a los cabildos abiertos. Por eso también hubo tantos cabildos en el proceso constituyente hace poco pasado, ¿no? Tiene esa lógica y se mantiene en cierta memoria histórica chilena. Bueno, y la cosa es que, ¿cómo va a ser esto? Invitaciones. Se van a invitar solo a personajes seleccionados. Ya, 350, 400. De abierto no nada. Con una invitación esquela firmada por don Mateo, ¿no? De manera que la cosa sea formal, en el Palacio del Consulado, que es el edificio que ahora es donde está el Museo de Arte Precolombino, que es como una moneda chica, igual la moneda pero chiquita, en compañía, como con bandera, muy cerca del Congreso. Bueno, y que era además el espacio de los comerciantes, de los empresarios. Era como la CPC de la época, ¿no? Y ahí se juntan porque tenía el salón más grande de Santiago, ¿no? No le puedo creer. Así nomás, era el mejor lugar, así lo tenían ellos. Y bueno, y que van a seleccionar estos 400 sujetos, vecinos notables de la ciudad, y de esos solo hay 14 españoles invitados. Ah, mira. Y uno por corporación de la Real Audiencia, que era el gran poder político que estaba en contra de este llamado, solo al presidente, a Ballesteros. ¿Y qué se decidió en ese cabildo abierto, bueno, entre comillas? ¿Qué se decía en ese cabildo abierto, entre comillas? Primero se decía antes cómo va a ser el procedimiento, o sea, quiénes van a llamar, dónde va a ser, a qué hora va a ser y cómo se va a elegir esta junta. Ah. Y se va a elegir de la siguiente manera, se hace una lista antes. Se decía que van a ser 5 miembros de esta junta, ¿ya? Y que luego van a ser leídos públicamente por el señor Infante al día siguiente en este cabildo abierto y deben ser elegidos por aclamación, o sea, no hay voto secreto ni nada. Los sujetos levantan la mano. Entonces, como tienen a todos ya escogidos de antes y solo hay 14 españoles, ¿no? Sí, claro. Estaba todo asegurado. Ya. Entonces, llega al día siguiente esta reunión, a las 9 de la mañana en el edificio del consulado, llegan como 300 de los 400 invitados, no llegan todos, ¿no? Y bueno, Infante hace una lectura. No, lo primero que aparece es don Mateo, con su bastón. Y él apenas habla y dice, he aquí el bastón y el mando, y lo deja sobre una mesa. Disponed de él. Y se sienta. Y luego le dice a Infante que lea. Infante lea, digamos, una justificación del llamado a este cabildo abierto a imitación de lo que se han hecho en España, para preservar, ¿cierto?, al rey, pero desde instituciones formadas acá, y en ese sentido sería un procedimiento legal. Perfecto. Y bueno, luego se leen los personajes, pues. Don Mateo Tiro Zambrano, presidente de la Junta. Aclamación, todos bravos. Todos sorprendidos. Todos sorprendidos. Vicepresidente, el obispo electo de Santiago, Monseñor Martínez Aldunate, la iglesia. Todos bravos. Don Fernando Márquez de la Plata, representante de los europeos favorables a la Junta. Bravo, 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 bravo. Don Juan Martínez de Rosa, representante de la aristocracia de Concepción. Bravo, 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 bravo. Mire qué casualidad, no, cómo claro. Se eligieron todos. Don Ignacio de la Carrera, el padre de los hermanos Carrera, representante de la aristocracia santiaguina. Bravo por él también. Ahí está Márquez de la Plata. Ahí está Márquez de la Plata. Ya. O sea, todo arreo la cuestión. Así nomás. Y luego, bueno, los dos secretarios, Marín, ¿no? y Argomedo, también entran, ¿no? Ese es Ignacio de la Carrera. Lo pintó un o'Higgins. Sí, se parece a O'Higgins. Se puso crespo y colorín. Ahí hubo sabotaje. Oye, profesor. Bueno, o sea, la primera elección entonces en Chile... más arreglada que un clérigo. Arregladísima, arregladísima, arregladísima. Y los pocos que levantaron la mano del bando contrario a la Junta fueron abucheados y se tuvieron que retirar humillados del primer cabildo abierto. Y un sujeto dice, miren, ¿saben que yo creo que debieran nombrarse otros dos más? Que estos son pocos. ¿Ya? Y se acepta y esos dos se agregan por voto secreto. Ya. ¿No? Y hay un militar. Ahí está el otro era Marín, por si acaso. Ah, perfecto, los secretarios, ¿no? Entonces hay un caballero militar español, Francisco Javier Reina, que era coronel del ejército español, para tener militares de su lado, que era muy importante para mantener el orden. Sí, claro, porque además aquí no solo se controla al bando español, digamos, reaccionario, conservador, sino que también al populacho, que se le tenía mucho susto. Ojo, ya, digamos, lo último, en su discurso, Infante dice que este llamado a junta lo están haciendo los patriotas.
beneficios. O sea, evidentemente es una iniciativa política aristocrática. Sin duda. Y con eso finalmente se proclama, ¿no?, la primera junta de gobierno con don Mateo Vittorio Zambrano como presidente, que como tú bien dices va a morir poquito tiempo después, y con eso se da inicio a nuestro proceso independentista. Oye, profesor, está bueno empezar en 1810. Le propongo que, por el tiempo, ¿no? Claro. El tiempo, y también de manera simbólica nos saltemos ahora al centenario. Ya. Desde 1810, entonces, que ya sabemos cómo fue la primera elección. Claro. A 1910, Muy que también bien. hubo hartos problemas electorales. Sí. Bueno, 1910, como te bien dice, el centenario, ¿no? El centenario de la República. Disculpe, sabemos que en el siglo XIX hubo muchos más. Digamos, sí, claro, pero por el tiempo, y varios muy presente, interesantes. Sí. No, sí, cuesta, digamos, contarlos porque hay harta cosa, ¿no? Claro, 1910, bueno, resulta que ahí el presidente era don Pedro Montt, ¿no? Era el presidente de la República y venían los festejos del centenario, ahí está don Pedro. Y bueno, había gran efervescencia por estos festejos. ¿Era hijo de Manuel Montt? Hijo de Manuel Montt, tal cual. Porque hay otro Jorge Montt y nada que... No, Jorge Montt no. No, Jorge Montt no. Don Pedro Montt. Él es hijo de don Manuel, los dos morenos, serios, estudiosos, autoritarios. Sí. Y poco dado a la risa. No sonreían ni aunque le hicieran cosquillas en la planta de los pies. Nada, así, muy adustos. Miren, como era antes la banda presidencial, los colores eran primero el rojo y después era distinto. Mira. Por lo menos en esa ilustración. O a lo mejor está coloreada, ¿no? Puede ser. En las fotos de la época. ¿Y qué le pasó? ¿Qué pasó con...? Bueno, ¿qué pasa con esta elección? Primero venían los festejos del centenario y dentro de los festejos venía un examen de cómo había estado Chile en estos 100 años, porque ya cumplieron 100 años. Es momento de revisar nuestra historia y a ver cómo nos ha ido. Y la verdad que la sensación general era bastante deprimente. Sí, porque estábamos en plena crisis del centenario, que se llama crisis de la República Parlamentaria Oligárquica. 3 años antes había sido la masacre de Santa María de Iquique. Sí, claro. ¿no? Entonces había del mismo caballero, graves problemas sociales, económicos y políticos. Entonces, la verdad que no estaba mucho para festejar. De hecho, Luis Emilio Recabarren hace una conferencia en esos días que dice que el pueblo no tiene nada que celebrar, ¿no? En fin, la cosa es que Pedro Montt, además de estos problemas políticos, tenía serios problemas de salud. Estaba muy enfermo, tenía arteriosclerosis, arritmia, desprendimiento de retina. Don Pedro. Muy enfermo, achacosísimo. Está tan mal que de hecho decide, bueno, los gabinetes de la época duraban muy poco. Él era del Partido Nacional Monbarista, el de su padre, y él nombra como ministro del Interior a otro nacional monbarista que es Agustín Edwards McClure, el fundador del Mercurio Santiago. Y resulta que Agustín Edwards era muy resistido por los liberales. Don Agustín Edwards McClure, él ha fundado hace 10 años el Mercurio Santiago. En 1900, justamente. En 1900. Sí. Sí, el más ilustre de los agustines según muchos, ¿no? Bueno, la cosa es que... ministro, entonces. Sí, y en esas circunstancias don Pedro sufre un ataque y está desvanecido como por 1 hora. Y despierta y los liberales entran en pánico, como que si se muere don Pedro, asume de presidente Agustín Edwards McClure. Así que, Entonces lo convencen de que lo saque de ministro y nombre a otro. Por si acaso. Porque usted está más o menos. Además que si iba a ir un viaje a a Alemania a tratarse de sus dolencias. Estaba re mal. ¿Y no era tan de edad? No. Mira. Él estaba muy enfermo. Decía que era bueno para el comistrajo, que era comilón, que tenía las arterias tapadísimas, ¿no? Claro. Bueno, su esposa tampoco ayudaba mucho. ¿No había rosuvastatina en esa época? No, nada de eso. Y muy trabajador, dormía poco, en fin, venía muy maltratado y muy presionado políticamente porque él pretendía llevar adelante una serie de reformas políticas que nunca funcionaron en medio del caos político del régimen parlamentario, que ya venía arrastrándose un poco como él mismo. Era muy simbólico en ese sentido al centenario el estado de salud de don Pedro. La cuestión es que parte a Alemania a tratarse. Y en el viaje, al llegar a Bremen, fallece. ¡Ay, murió en Bremen! Murió en Alemania. Y aquí dejan de vicepresidente al nuevo ministro del Interior, que era Elías Fernández Albano. O sea, tenían razón los liberales. Claro, o sea, si no tenemos un Edwards presidente. Lo tenían tasado. Claro, no, si usted mire, don Pedro, no es por nada, pero sabe que no deje a don Agustín. Sí, además el viaje en barco, es largo. Claro, es largo. Porque Europa era como ir a Marte en esa época. Él llegó fue un viaje muy agotador y claro, el viaje terminó de deteriorarlo y muere en un hotel. No, es muy triste. Mire la muerte. Muere de un ataque, ¿no? Y bueno, consternación, ¿no? Tanto así, esto es en agosto, poquito antes del 18.
Y todo esperando celebrar el centenario y se les muere el presidente, ¿no? Era muy grave. No había presidente para el centenario. No había presidente para el centenario. Este Elías Fernández Albano, que asume como vicepresidente en ejercicio porque se murió el caballero. Fernández Albano, ¿por eso en la calle de una avenida? Así es. Se llama Fernández Albano ahí en la... Bueno, el pobre don Elías... Ahí está don Elías con sus buenos mostachos de la época. Exacto, como debe ser. Además, como que a los nacionales mombaristas les gustaba el mostacho, ¿no? Y los liberales eran de barba grande. Eran de barba... Sí. Imponente. Sí. La cosa es que se hace una ceremonia acá, porque el cadáver demoró en llegar, allá estaba muerto, sí, luego un buque, largo tiempo. Y se hace una ceremonia a fines de agosto en la Catedral Metropolitana, como un funeral simbólico, ¿cierto? El presidente, en fin, para que el pueblo demuestre su congoja y todo eso. Y don Elías preside la ceremonia y estaba lloviendo a chuzos porque era pleno invierno, muy frío, y se resfría y se muere. Me está leseando que se murió el que quedó a cargo también. Se murió, así que se salvó don Agustín. El centenario acontecido. No, si todo esto es muy simbólico, ¿no? Y venían los festejos y llegaba gente de todas partes. ¿Y se resfrió ahí don Fernando? Ahí se resfrió, ahí en la celebración, en la celebración, en el homenaje. En la ¿no? conmemoración. Claro, ahí estaban, digamos. Así que se veía saludable aquí en la ilustración. ¿Eh? Se veía así como, sí, se ve así como parejito. El bigote bien tieso. Sí. Oye, ¿qué pasó ahí, profesor? Ya queda un mes para el centenario. O sea, estábamos encima, esto fue a fines de agosto. Quedaban como 3 semanas. 2 semanas. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, nombran a quien la ley designa, que es el otro ministro más antiguo, que era don Emiliano Figueroa, que era ministro de Justicia e Instrucción Pública. Emiliano Figueroa, ¿es vuestra calle también conocida? Eso, Emiliano Figueroa Larraín. Y él preside... Perdón, ¿y ese Emiliano Figueroa también era liberal? Él era liberal, sí, Emiliano Figueroa era liberal. Y él preside los festejos. Pero mientras tanto hay que elegir a uno afirme, porque este está de vicepresidente. Entonces se reúnen, se hace una gran convención de los partidos políticos en Santiago, en el Congreso, mientras se está celebrando los festejos del centenario con Emiliano Figueroa presidiendo. Oye, había que pensarlo 2 veces antes de aceptar ese cargo. No, si está maledeto. Venía mardito. No, estaba marditísimo. Amarditado. No, Pedro Montt era como el símbolo de la mala suerte. Piensa tú que cuando lo eligen presidente de la República viene el terremoto de Valparaíso. No, era como... mal la cuestión. No, lo trataban de yeta en esa época, ¿no? De que era muy mala suerte. Hablando de campañas asquerosas. Además que era moreno, serio. Decían que era yeta. Claro, decían que su señora no se portaba bien. No, el pobrecito está muy... Le hacían caricaturas. Claro. Con la señora que... Sí, pues la Divina Comedia, y lo ponía la señora bailando con un diputado liberal, así, mientras él tocaba el piano, ¿no? Esa es una campaña asquerosa. Claro, no, a él le dieron como caja, tanto que terminó falleciendo de un ataque. Murió en Bremen de un ataque y no se sabe si es cardíaco o vascular. El pobrecito. Pero de que murió, ¿no? ¿Qué pasó entonces? ¿Cómo llegamos al centenario con el señor Figueroa? Bueno, está esta convención de los partidos políticos y es una convención nacional y llegan representantes de todo el país y llegan los de provincia, deslumbrados, ¿no? Por los festejos del centenario y por el Congreso y por este rol tan importante que tienen, y se presentan 3 candidatos o precandidatos para ser presidente de la República. Nuevamente Agustín Evers McClure por los nacionales mombaristas, ¿no? Juan Luis Sanfuentes por los liberales, que luego va a ser presidente del 15 al 20, y por los radicales Enrique Maquíver. Y empiezan las votaciones y ninguno lograba ganar. Y se movían los votos para acá, se movían los votos para allá, y cabildeando y haciendo movidas como locos, así como locos. ¿Votaciones dónde? En el Congreso Nacional. ¿Solo el Congreso? Solo en el Congreso. El Congreso iba a elegir. Ya a la vista del... No, lo que iban a hacer era presentar un candidato presidencial, pero ese sí iba a ser candidato único. O sea, no elegía el Congreso. Claro, para el centenario de la República hay una verdadera, digamos, la soberanía popular es secuestrada por los partidos políticos, derechamente, ¿no? Muy parlamentario. Claro, todo esto, por supuesto, con la justificación de la gobernabilidad, ¿no? Y que es un acto de madurez política que los partidos políticos logren llegar a consenso. No sé si te suena familiar aquello, ¿no? Entonces, bueno, no logra ninguno de ellos la mayoría suficiente. Y, por supuesto, intentando seducir y convencer a estos convencionales de provincia que se los repartían como locos de lado y lado con toda clase de atenciones y favores de estos grandes caciques de la política chilena. La cuestión es que el espectáculo se empieza a poner vergonzoso, ¿no? La gente iba entre las celebraciones del centenario, entre los banquetes y las fiestas, a las galerías del Congreso a ver cómo los sujetos se peleaban, ¿no? Entonces ya la cuestión se empieza a poner como, es mucho el bochorno, y dicen ya, hagamos lo siguiente.
elijamos un candidato de consenso. Oye, ¿cuál es que hace 100 años con la Junta de Gobierno? Exacto, como un poco lo de Don Mateo. Exacto, pero 100 años después. Mire cómo se repite la pero cosa. Ahora, en vez de ser la Real Audiencia, ¿no? y el Cabildo, es el Congreso Nacional, ¿no? Claro. Y bueno, dicen, ya, para esto tenemos que renunciar los tres, pues, a nuestras aspiraciones, ¿no? Y renuncia a McKeever, renuncia a Sanfuentes, renuncia a Edwards, y deciden elegir a otro candidato. Y bueno, ¿quién va a dar garantías en esta circunstancia a todos los partidos políticos? ¿Y cuál es el lema? Un candidato que no sea una amenaza para nadie. Otro Mateo de Toro Zambrano. En este caso, don Ramón Barros Luco. Ah, y ahí van a buscar a... ¿Viste que ellos estaba retirado ya? También tenía su edad. Octogenario, estaba en su casa. Igual que Mateo. Dicen que durmiendo siesta. Usted ha contado que este caballero Ramón Barros Luco tiene un dicho muy bueno, que hay dos tipos de problemas. Sí. Los problemas que no tienen solución y los que se arreglan solos. Exacto. Ese era el lema. Entonces, tú ves cómo él trabajaba, ¿no? No, las anécdotas de Barros Luco son numerosísimas. Igual nos dejó el mejor sándwich de la historia. No, sí, yo soy Barros Luquero. Lo prefiero al lomito. Gran contribución al centenario. Sí, gran contribución. Ahí en el Café Torres él pedía su sándwichito, ¿no? Y le pusieron Barros Luco los garzones del Torres, que todavía existe, ¿no? Para los que quieran ahí a comerse el Barros Luco original. Bueno, y Ramón Barros Luco. Ahí está, mira, si está que se cae de anciano, ¿no? Oye, Alessandri está allá atrás parado, ¿ah? Sí, es que él fue ministro de Barros Luco. Oye, está apenas sentado el caballero y le da la de... No, si está que se muere. Claro, también 80 años está en esta época, también a tener 120 años. Entonces, a él lo llevan al Congreso y dicen que él caminó por el Salón de Honor del Congreso, por la alfombra central, hacia el cuadro, ¿no? de Diego Almagro, descubriendo Chile, arrastrando los pies, ¿no? con la ovación de todos los partidos políticos chilenos para presentarse como candidato. Y él, luego de eso, es presentado como candidato presidencial único, con una altísima abstención, es elegido con el 100% de los votos. Oye, profesor, antes de irnos al corte y al recreo, él también fue protagonista de una campaña asquerosa, entre comillas, ¿no? Sí. Que es cuando se salvó de morir ahogado. ¿Por qué no nos cuenta? Sí. Y se lo sacaban en cara a sus detractores. Claro, ¿no? Lo que pasa es que Barros Luco fue uno de los dirigentes del Congreso que se opuso a Balmaceda y que luego, bueno, vino el estallido de la Guerra Civil. Entonces, él era miembro de la Junta Gobernativa de los miembros del Congreso durante la Guerra Civil. Y estos personajes se hallaban a bordo del crucero Blanco en la bahía de Caldera cuando fueron atacados por unas lanchas torpederas que tenía el gobierno de Balmaceda, que eran los únicos buques de guerra que tenía. Y bueno, y lo hunden rápidamente. De hecho, fue un ataque muy moderno para la época, esto de los torpedos. Y el acorazado se hundió en cuestión de minutos. Hubo varios muertos y Barros Luco a bordo, ¿no? Y bueno, y él se salvó, logra llegar a nado a la playa, pero hay gente que dice que se salvó porque a bordo del buque, entre muchas cosas, había ganado que se utilizaba como alimento, ¿cierto?, para las tropas, en fin, y que él se habría salvado afirmado a la cola de una vaca, ¿no? Que logró llegar nadando hasta la playa y que para que la vaca no se ahogara, don Ramón tuvo que recurrir a una maniobra, digamos, tanto ingrata, ¿no? Y bueno, cada vez que alguien lo quería mortificar, le salía con el cuento de que se salvó afirmado de la zona postrera de una vaca, ¿no? De la cola, Claro, y así él, digamos, fue objeto de muchas burlas. Porque también se dice en el campo que hay que taparle cierta parte a la vaca para que no se ahogue. Claro, ¿no? claro. Y le habría metido Él habría hecho de veterinario, por decirlo de algún modo, ¿no? Y ahí estamos viendo una caricatura, profesor, que habla de ese momento, ¿no? Atrás, atrás se ve la vaca, parece, nos alcanza a ver de acá, ¿no? Y abajo... atrás. Y abajo en el texto también se lo agarra para el deseo a don Ramón Barros. No, él se enojaba cada vez que se lo sacaban a colación. De esta campaña asquerosa, ¿no? Claro. Suena la campana. Hagamos un recreo, profesor. Vamos. Y de ahí nos tiramos al tiro ya, ahora ya al regreso de la democracia después de la dictadura. Sí. ¿Qué campañas usted cree que son más fresquitas, ¿no? Para ir también desmenuzando la historia de Chile. Es imposible conocer, ahí interpretar el presente si no conocemos el poder de nuestra historia. Pequeño recreo. Seguimos con el profesor Peralta, no te vayas de la escuelita. ¡Suena la campana! ¡Tilín! Ya, profesor, estamos hablando de las campañas asquerosas, estamos sacando en realidad símbolos de cada uno. Sí, claro. 1810, 1910, vámonos ahora al presente, ¿no? 100, saltemos otros 100 años, para que hablemos también un par de los que han ocurrido desde que recuperamos la democracia de los años 90 en adelante. ¿Con cuál de ese par
se queda, profesor, también en bueno, primero mencionar algo, ¿no? Que esto que hablamos recién, igual ha habido una evolución política sin duda, porque 1810 fue una cosa muy restringida de la aristocracia santiaguina, ¿no? Y con muchos vínculos familiares. Luego 1910 es de la oligarquía nacional, ¿no? Un grupo. Ya en el presente tenemos elecciones muchísimo más representativas, sin duda, ¿no? Así padrón electoral. Así que, claro, y con una ley electoral, con ley de primarias que luego se instala. Entonces, en ese sentido, son procesos mucho más normados. Y con una ciudadanía también mucho más pendiente. También, y más abiertos, más limpios y más participativos. Así que, si bien hay similitudes, no es lo mismo, ¿no? hacer esa aclaración. Bueno, yo creo que una elección, sobre todo si hablamos de estos conflictos al interior de los partidos políticos, de los conglomerados, ¿no? Como lo que está denunciando doña Evelyn Matei, una que fue muy escandalosa sin duda y que todavía tiene por ahí ciertos ecos, fue el famoso Carmen Gate, ¿no? O Carmen Gate, el año 88, ¿no? Este es un escándalo que se produce por las elecciones internas del Partido Demócrata Cristiano, realizadas justo después del triunfo de la opción no en el plebiscito del 5 de octubre de 1988. ¿No? Que habría la posibilidad de una presidencial, ¿no? Exacto, exacto. Eso es lo que decía la Constitución del 80. Si ganaba la opción no, al año siguiente, el 89, se iban a llevar a cabo elecciones presidenciales. Entonces, en vista del triunfo del no, todo el mundo vaticinaba que la elección presidencial iba a ser ganada por la oposición, porque se suponía que el apoyo al no era más o menos el mismo apoyo a la oposición, ¿cierto?, al general Pinochet. En consecuencia, el candidato que se presentara a esa elección sin duda iba a ser presidente de Chile e iba a ser el presidente del inicio de la recuperación a la democracia en Chile. Todo un símbolo. Todo un símbolo. Claro. Entonces, la previa era fundamental. Y se sabía que el partido que tenía que ser era el Demócrata Cristiano. Sí, porque era el partido más, y además el más poderoso, claro, el más influyente, el que tenía mayor cantidad de militantes. Y en ese sentido, además, presidentes de la concertación, ¿no? De partidos por el no, que luego se convertiría en la concertación por la democracia. Entonces, todos estaban muy claros y seguros de que quien fuera el candidato demócrata cristiano iba a ser el candidato presidencial de la oposición y iba a ser seguro el presidente de la República. Chuta, ya. Entonces, esa primaria estaba que ardía, ¿no? Imagino. Y esa se realiza inmediatamente después, en el mes de noviembre del 88, ¿no? Y para esas primarias, para elegir el candidato demócrata cristiano, se presentan 3 candidatos, o 3 precandidatos. Patricio Aylwin, Gabriel Valdés y Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Esos son los 3, ¿no? Los más potentes en ese momento eran Aylwin y Valdés, ¿no? Eduardo Frei no había tenido una presencia política tan importante. Entonces, en realidad, la pelea más dura era entre Valdés y Aylwin, como ahí aparece en la fotografía. Dos alas distintas también dentro de la ADC, ¿no? Sí. Valdés se la había jugado contra la dictadura, incluso marchando en las calles y todo. Sí. Y Aylwin había tomado más palco. Sí, en ese sentido, públicamente al menos. Gabriel Valdés fue un gran articulador de la alianza de la democracia cristiana con el Partido Socialista, mientras que Aylwin durante largo tiempo fue un partidario del famoso camino propio de la ADC, ¿no? Sí. Y luego en los años 80, Gabriel Valdés impulsaba el derrocamiento del general Pinochet del llamado a elecciones directas ya, mientras que Aylwin apoya la tesis de operar al interior de la normativa de la Constitución del 80 y participar en el famoso plebiscito del 88. Entonces, Aylwin tenía una opción más moderada, más derechista, si se quiere, al interior del conglomerado, mientras que Gabriel Valdés tenía una opción más izquierdista, muy entre comillas, pero ambos del Partido Demócrata Cristiano. Bueno, la cosa es que... Ahí estamos viendo el culpa de Valdés en las grandes concentraciones que se comenzaron a hacer, ¿no? En vísperas de estas elecciones. Así es, así es. Tenía mucho más contacto con la gente también, Valdés, ¿no? Él era mucho más popular que Patricio Aylwin. Sin embargo, Patricio Aylwin se hizo presidente de la democracia cristiana justo el año anterior, a elecciones internas a las cuales Gabriel Valdés no concurrió. ¿Y qué pasó en ese Carmen Gate? Porque la palabra gay significa escándalo, ¿no? Después de Watergate. Exacto. Después de Watergate, ¿no? Es eso, claro. ¿Qué escándalo hubo ahí entonces? Bueno, el escándalo es el siguiente. Se realizan las primarias y quien gana las primarias es Patricio Aylwin, lo cual causa cierta sorpresa por la votación que elige porque se pensaba que Gabriel Valdés podía ganarlas. Y empieza a saberse de que se habían descubierto ciertas irregularidades en los padrones electorales de esta elección interna de la democracia cristiana. Que era ahí en la calle Carmen. Por eso Carmen Gate. De la calle Carmen donde está la democracia cristiana. Que en calle Carmen 8. Ahí en la entradita. Así es, exacto, con Alameda, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa? Por un lado se averigua que al parecer hubiera habido manipulación de 5.000 votos.
de militantes de la democracia cristiana para favorecer a Patricio Aylwin. Y por otro lado, se informa que habían sido descubiertos en los días de las elecciones unos sujetos manipulando los registros electorales de los militantes de la democracia cristiana en el mismo edificio Carmen, en el piso 8, mientras Gutenberg Martínez, que era uno de los grandes, digamos, sostenedores de la candidatura de Patricio Aylwin, se encontraba en el primer piso del edificio. Mira, era la guatona, Exacto. Se conocía de hecho, cuando se hace esta convención demócrata cristiana para llevar a cabo esta primaria, al principio un grupo de personeros, ¿no?, de militantes que apoyaban a Aylwin, tiran la tesis de que no haya primaria y se nombre por aclamación a Aylwin ahí mismo. ¿Y quiénes eran ellos? Gutenberg Martínez, Soledad Alvear, Andrés y Adolfo Saldívar, entre otros. O sea, el sector más de derecha de la DC. Cocina. Claro, los que ahora están fuera muchos de la democracia cristiana, más hacia el sector de la derecha, claro, y los que están más apuestos, ¿cierto?, de apoyar a Janet Jara en la actual, digamos, candidatura. Bueno, el asunto es que se descubre un par de militantes manipulando estas actas y quien los ve es Jorge Burgos, ¿no? Que se descubrió finalmente. Sí, Jorge Burgos fue el que lo descubrió. Él los habría visto. Y bueno, y de esto se habría enterado tanto Gabriel Valdés como Eduardo Frei. Eduardo Frei Ruiz Tagle le manda una carta a Patricio Aylwin diciendo de que estas elecciones debían anularse y debía hacerse una auditoría, ¿no? Y Patricio Aylwin se niega. Y ahí viene un momento muy tenso, porque piensa tú que se debe elegir la candidatura para el regreso a la democracia. Claro. Y están todos muy atentos de esta situación, entonces es un grave escándalo. ¿Y quién entra a mediar ahí? Aquellos tiempos, ¿no? La Iglesia Católica, ¿no? Claro, muy cercana también a la democracia cristiana, sin duda. De hecho, el declive de la ADC también tiene que ver un poco con el declive de la influencia política de la Iglesia Católica. Porque además, Católica. como usted dice, de ahí salía el presidente de Chile, prácticamente, exacto, ¿no? Exacto, Mire, exacto. imagínense todos los que lo... Esto es una campaña asquerosa. Es gravísimo y muy bochornoso. Entonces se reúnen en una de estas casas de retiro, ¿no?, que tenía la Iglesia Católica, encabezadas por el que luego va a ser el capellán de la moneda, que es el cura Percival Cowley, ¿no? Y él media, y en esta mediación aparece, por ejemplo, la posibilidad de que Andrés Saldívar sea el candidato de consenso. No se llega a acuerdo. Finalmente, estos tres postulantes, ¿no?, que eran Aylwin, Valdés y Frei, deciden de conjunto bajar sus candidaturas. Ya. Lo mismo que pasó en 1910, ¿no? Ya. Pero ¿qué pasa? Gabriel Valdés renuncia a su candidatura, Eduardo Frei renuncia y Patricio Aylwin no. ¿No renunció? No renunció. Aquí me quedo. En esas circunstancias, de facto, ¿no?, la resistencia de Gabriel Valdés se acaba y dice, ya para no seguir con este escándalo, decide también proclamar a Patricio Aylwin como candidato a la Valdés DC. siempre fue un caballero, ¿eh? Bueno, así se le reconocía incluso por sus detractores o adversarios. Bueno, él fue canciller, ¿no?, de Eduardo Frei Montalva y luego fue funcionario de las Naciones Unidas. Eso demuestra de su habilidad de negociación, de su poder seductor, ¿no?, y de sus relaciones internacionales. Claro. Y de esa manera, finalmente, Patricio Aylwin es instalado como el candidato presidencial de la democracia cristiana, de la Concentración de Partidos por la Democracia y finalmente el presidente de Chile de la Transición Democrática. No, y gracias a eso ahora tiene un lugar privilegiado, un monumento privilegiado ahí en el sector de los presidentes de Chile. Así es. Fue inaugurado por Boric, ¿no?, con muchas loas. Bueno, esto tuvo repercusiones hacia más adelante. Se preguntaba, Gabriel Valdés decía, bueno, en realidad supimos de estas cosas raras, pero no quiero seguir discutiendo. Belisario Velasco, ¿no?, que era del ala más izquierda de la democracia cristiana, fue llamado a la subsecretaría del Interior. Sí. Y al parecer eso tiene que ver con que él tenía muy buenas informaciones en relación a este caso y fue una manera de cooptarlo, ¿no? Y fue uno de los que armó la famosa oficina, ¿no?, con muchos vínculos con la izquierda. Valdés con Aylwin en esos tiempos. Así es. Por eso le alcanzamos a hablar del quiotazo, que es un antecedente, ya entrando ya en materia, de lo que está viviendo nuevamente Belis Matei. Claro. Es como una proto-situación de lo que está viviendo realmente hoy día Belis Matei, lo que pasó con el quiotazo. Sí, eso fue muy escandaloso y fue público. El año 92, ¿no? Se está eligiendo las precandidaturas a presentarse para la elección del 93, porque el 94 debía venir un nuevo presidente, porque Aylwin duraba solo 4 años. Ya estamos en el regreso a la democracia. Y hay un grupo del Partido Renovación Nacional que son jóvenes a los que se les llama patrulla juvenil, en aquellos tiempos juveniles, y entre ellos estaba Sebastián Piñera y Evelyn Matei, que eran camaradas de partido, ella era de RN, luego se va a ir a la UDI, en buena medida por esta situación que vamos a hablar ahora. Bueno, resulta que están de candidatos y hay un programa en el canal Megavisión, ¿no?, que se llamaba A Eso De, ¿no?, que era un programa de debate político.
Y resulta que en un programa del año 92, ¿no? Aparece antes de que se presenten los invitados, entre los cuales estaba el mismísimo Sebastián Piñera, esperando en bambalinas el propietario del canal Megavisión, que es Ricardo Claro, que es un personaje muy de temer, ¿no? Que era un personaje, ¿no? Con mucho poder y mucha información. Y Ricardo Claro dice ante las cámaras de que va a dar a conocer una información que se le hizo llegar por una persona que él desconocía y que esto es muy grave y que involucra su programa. En consecuencia, lo va a hacer público y pone sobre la mesa una radiocassette marca Kioto, por eso lo de Kiotazo, claro. Pone un cassette, ahí está la Kioto. Claro. No, y ahí dice, esta no es una buena radio, pero a ver si suena. Claro, no es muy buena. Y Kioto lo quería Claro, ahí está el Kioto y bueno, le pone play, ¿no? Al cassette y se escucha una conversación telefónica entre Sebastián Piñera y Pedro Pablo Díaz, que era un amigo de él, para que influyera en uno de los periodistas de este programa, que era Juan Andrés Richards, para que le hiciera preguntas incómodas a Evelyn Matei, claro. De manera de dejarla como una persona inexperta, dubitativa, cambiante, en palabras de Sebastián Piñera, déjala como una cabra chica. Dejarla, ¿no? Como una cabra chica. Esa es la idea, ¿no? Claro, porque eran todos muy claro, jóvenes. Pero con elegancia, sin victimizarla, ¿no? Eso es lo que le dice. Y este Pedro Pablo Díaz habría dicho, ni un problema, yo voy a hablar con Juan Andrés y vamos a hacer esto. Claro, y todo esto fue dado en vivo. Los dos, ahí están las ¿sí? fotos cuando eran jóvenes. Sí. La patrulla juvenil. Exacto. Claro, o sea que ya, por eso digo que es pronto, porque ya en esta campaña querían denostar las capacidades, si usted quiere, mentales, ¿no? De Matei esta vez por ser muy joven. Sí, y ojo, y por su condición de mujer. Claro, por su condición. O sea, la mujer considerada como una eterna menor de edad, ¿no? Que no tiene juicio, que no tiene madurez, que es impulsiva y cambiante, ¿no? Compárala con su papá, le decía también el general Fernando Matei, que fue miembro de la Junta Militar. Todas esas informaciones para, de esa manera, dinamitar la candidatura o precandidatura de Evelyn Matei. Desacreditarla. Claro, y esto se da en público en el programa con Ricardo Claro, con el dedo en el play, claro. Y con Sebastián Piñera atrás. Y luego de eso lo hacen pasar, ¿no? Tras haber mostrado todo esto, y Sebastián Piñera, bueno, claro. Evidentemente no le queda otra que admitir, ¿no? Esta portada es muy buena, profesor. Claro, esto, mira, lo hace la última noticia. Escándalo, espionaje telefónico en TV. El celular de Piñera es maravilloso. Ricardo Claro, en Betismo Total, Evelyn dice un episodio va a pasar, Piñera son unos gángsters, lo investigaré, decía él, difusión de conversaciones privadas provoca remesón, claro, porque después se descubrió que esta conversación había sido grabada por el DINE, por el Ejército. Por el Ejército, exacto. Entonces ya ahí ya nos metemos en un por telecomunicaciones, sí. Y así se habría conseguido todo esto. Y, claro, así es. Y así, o sea, lo que luego se sabe es que el Ejército está espiando a todos los partidos políticos y que eso se filtra, ¿no? Y llega a manos de Evelyn Matei y todo esto se sabe. O sea, Sebastián Piñera primero acusa el golpe y dice que efectivamente son sus dichos y digamos, se disculpa por ello, pero inmediatamente dice acá hay espionaje. Exacto. Esto evidentemente es espionaje, ¿no? Exacto. Aquí de lado y lado, claro, asqueroso por todos lados. Exacto. No, es muy cochino y da cuenta de la presencia del Ejército en el ámbito político, espiando y haciendo circular información para dinamitar campañas políticas. Es tremendo. ¿No? Mira, claro, usa la palabra cáncer, Piñera, y hoy día en Evelyn Matei usa la palabra matones. Ajá. Pero en el fondo esto es lo mismo que estaba viendo hoy día Evelyn Matei. Es lo mismo. Claro, yo diría que esto es más grave. Desacreditarla de una manera. Porque esto es como proto-internet. O sea, aquí no hay obviamente redes sociales. Pero claro. Es grave también lo que está pasando hoy día si se descubre que otro candidato presidencial está sembrando. Y de la manera que de hoy, ¿no? 2025, claro, la de los duda famosos sobre sus capacidades. Bots. Sí, ¿no? sí. Es dinamitar también, ¿eh? Sí. No, y además al interior de los partidos, los conglomerados, ellos eran colegas, se supone que amigos y del mismo partido político, ¿no? Entonces esto es muy grave cómo ocurren este tipo de ataques arteros, ¿no? Al interior de los partidos antes siquiera de que los candidatos lleguen a enfrentarse a la ciudadanía. Entonces es una forma de escamotear la soberanía popular también, es muy grave. Claro. Y bueno, y lo otro, el machismo, ¿no? Evidentemente, ¿no? Sí. Evelyn Matei es una niña, una cabra chica nunca va a madurar. Mismo, ¿no? Ahora una cabra chica que después se descubre que ya le entregó los audios a Ricardo Claro y suspendía 10 años de Renovación Nacional y termina yéndose entonces con así es, un escándalo que dinamita la candidatura presidencial tanto de Sebastián Piñera como de Evelyn Matei, y la verdad que para Renovación Nacional fue gravísimo. Entonces esta intervención del Ejército lo que vino a provocar es dinamitar al partido
Partido Renovación Nacional y fortalecer a la UDI, ¿no? Entonces es un tema bastante y hoy día Republicanos oscuro. quiere dinamitar a la UDI y Renovación Nacional para ellos quedar con todo, me imagino, el espectro de la derecha. Así es, de la derecha dura. Y lo que provoca también es dinamitar a este grupo de derecha que aparecía como un grupo joven y más reformista y más conciliador, entre los cuales estaba también en esa época Andrés Alamán. Claro, ¿no? Y Espina, ¿se acuerdan? Y también Alberto Espina, y que luego viraron a posturas bastante más conservadoras de las cuales mostraban al inicio, ¿no? del regreso a la democracia. ¡Suena la campana! Claro, no pudimos hacer todas. No, pero es bueno lo que eligió, de cada siglo y ahora también para entender lo que está viviendo hoy día. Entonces, se está viviendo hoy día en esta campaña presidencial. Bueno, para eso llamar a que los ciudadanos se informen y participen para evitar caer en este tipo de engaños, ¿no? Y que de esa manera no les camoteen su derecho a elegir los destinos del país. Perfecto, profesor. Y conocer, por supuesto, el poder de nuestra historia, como lo hacemos todos los miércoles con usted, profesor. Muchas gracias por haber venido, profesor. Gracias a ti, Freddy. También gracias por la sintonía y por ser parte de esta comunidad del pensamiento. Nos encontramos nuevamente mañana en el Living Ciudadano de Día X. Chao, chao.